Y ya ustedes estarán, pues bueno, ok, ya pros, contras, a ver, ¿qué tengo que medir? Ya varias personas me han pedido que les hable sobre los métodos anticonceptivos sintotérmicos o también conocidos como métodos de la conciencia de la fertilidad. Y esto es porque cada vez más gente se está cuestionando el usar los métodos hormonales por todos sus efectos secundarios, que de cada persona van variando, pero muchas personas sienten un bajón en su deseo sexual, náuseas, dolor de cabeza, sensibilidad de los pechos, hinchazón, entre muchos otros, y están tratando de probar alternativas a los métodos hormonales. Entonces hablemos hoy de esto. Les quiero platicar los pros, los contras y cómo usarlo para que ustedes decidan informadamente si estos métodos son los apropiados para ustedes. Los métodos sintotérmicos tienen 3 aplicaciones, es lo más divertido. La primera es conocer nuestra salud ginecológica. Al ir verificando los cambios de los signos de nuestra fertilidad a lo largo de todos los meses, llegamos a conocer a nuestro cuerpo maravillosamente y sabemos cuando algo está mal. La segunda es si queremos evitar un embarazo. Y la tercera, todo lo contrario, cuando queremos planear un embarazo. Entonces estos métodos nos permiten planear o evitar un embarazo y al mismo tiempo conocer nuestro cuerpo. Hablemos de las ventajas y desventajas de este método. Sobre las ventajas, barato, prácticamente sin costo. Lo único que tenemos que comprar es un termómetro. La segunda es no vamos a tener ningún efecto hormonal. ¿Por qué? Porque no tienen hormonas. Y la tercera es que no requiere ningún tipo de preparación previo al coito. Mucha preparación antes, horas antes, pero no justo en ese momento, es decir, no nos va a arruinar el momento porque tenemos que hacer algo justo unos minutos antes de nuestro encuentro erótico. Ahora hablemos de las desventajas. Y ojo, la primera requiere mucha disciplina. La segunda requiere que tú lleves un control exhaustivo, por así llamarlo, de tu ciclo menstrual. La tercera es que necesitas que todas las personas que tienen encuentros eróticos contigo, sea una, sean dos, sean tres, participen y estén comprometidos con el uso de este método. Y la cuarta es que este método no protege contra infecciones de transmisión sexual, por lo cual sí tienes que haberte hecho las pruebas tú y tus parejas para tener encuentros eróticos compartidos informados sobre las condiciones de la situación, o usar aparte un método de barrera como son los condones internos, los condones externos o los campos de látex para el sexo oral. Pueden checar aquí este video. Ojo, este método no se recomienda para todas las personas. Algunas personas no lo pueden usar porque están pasando por cambios hormonales, lo que no permite que nuestros signos de fertilidad sean tan claros o estables. ¿Qué tipos de personas pasan por cambios hormonales? Adolescentes. Apenas están entrando y su cuerpo se está regularizando con todos estos cambios. Entonces no es el momento adecuado. Si estás lactando, estás amamantando, vas a tener menstruaciones irregulares. Igual no es el mejor momento. Si se acerca la menopausia, tampoco es el mejor momento para usar este método. Y por último, si acabas de dejar de usar un método hormonal, pastillas, por ejemplo, tienes que esperar un tiempo a que tus hormonas se regularicen para usar este método. Todas las demás personas, sea tu ciclo regular o irregular, lo puedes usar. La otra cosa a tomar en cuenta es que tanto tú como tus parejas sexuales tienen que estar de acuerdo en abstenerse o en usar métodos de barrera durante los días fértiles, porque esos días no hay forma de protegernos más que haciendo una de esas dos cosas. Y la última cosa a tomar en cuenta es que no estemos tomando medicamentos que alteren nuestro ciclo menstrual, como por ejemplo algunos medicamentos para combatir el cáncer, los antihistamínicos, antidepresivos, entre otros, pueden afectar nuestro ciclo hormonal y entonces no darnos los datos precisos. Hablemos de la efectividad de este método. En diversos estudios que se han hecho, se ha mostrado que este método en uso perfecto es del 99.4 a 99.6% efectivo. Es muy alto, pero ustedes dirán, híjole, pero con todo lo que hay que medir, pues hay error humano. En el uso típico
el porcentaje de efectividad es del 98%. Sigue siendo muy alto este porcentaje porque hablamos de que las personas que se comprometen con este método realmente están registrando, y quien empieza a hacerlo y se da cuenta que no es lo suyo, pues no lo va a continuar, y entonces la efectividad va a bajar. Por ejemplo, en un estudio longitudinal se hizo durante 13 meses en Europa con 900 mujeres. Al final, 10% habían decidido dejar de usarlo, porque lo que les dije al principio es un método tedioso que requiere mucha de tu tiempo y de tu colaboración y de tus registros. Pero de las mujeres que sí se quedaron usándolo, solo entre el 0.4 y el 0.6% se embarazó cuando obviamente deseaba no embarazarse. Entonces es un método muy efectivo, altamente efectivo, si lo sabemos usar bien. Y recordemos, sin hormonas, con muchos beneficios de conocer tu cuerpo. Y tiene el otro lado positivo, que es, si tú te quieres embarazar, también sabrás con exactitud cuáles son los días más fértiles para darle al delicioso, practicar un día sí, un día no, y tener más éxito con tu embarazo. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y entonces? Ya, dinos, ya nos dijiste pros, contras, ¿qué diablos tenemos que medir para llevar este control de saber qué días son fértiles y qué días no son fértiles? Bueno, tenemos que medir 3 cosas. La primera son cambios en nuestro moco cervical. Este es el moco que se encuentra en el cérvix, y los cambios en su viscosidad nos indican que está aumentando nuestros estrógenos, lo cual a su vez nos indica que se acerca el momento de la ovulación. El segundo aspecto a medir es nuestra temperatura basal, que esa es la temperatura de cuando nos acabamos de despertar. Una vez que nos despertamos, nos movemos, paramos, hacemos ejercicio, la temperatura fluctúa. Pero cuando estamos todavía en nuestra camita, podemos conocer esta temperatura base. Si la vamos monitoreando, vamos a ver que de pronto va a haber un pico, va a alzarse la temperatura. Eso nos muestra que la progesterona ha entrado en acción, lo que a su vez nos indica que ha ocurrido la ovulación. Y el tercer aspecto a medir son los cambios en el cérvix. Igual el cérvix va cambiando dependiendo de nuestro ciclo menstrual en su firmeza, en su altura y en su apertura. Y ahora lo que voy a hacer es explicarles cómo medir estos 3 signos todos los días para conocer qué días son fértiles y qué días no son fértiles en nuestro ciclo menstrual. Registrando la temperatura basal. Para medir nuestra temperatura basal, vamos a tomarnos la temperatura todos los días, más o menos a la misma hora, justo cuando nos acabamos de despertar, antes de pararnos a ir al baño. Y tenemos que hacerlo siempre por la misma vía, o el termómetro abajo de nuestra lengua, o en nuestra vagina, o en nuestro ano. Y necesitamos al menos 3 horas de reposo antes en la cama. Es decir, si por ejemplo tú te despiertas al baño a las 5 de la mañana y luego te despiertas a las 6, nada más hubo una hora de reposo. Necesitamos al menos esas 3 horas. Y tenemos esas temperaturas que registrarlas, ya sea en un papel, en una gráfica, o registrarlas en nuestro celular. La otra cosa importante es que el termómetro que usemos tiene que medir centésimos. Los termómetros de las farmacias miden, por ejemplo, 36.5. Necesitamos uno que mida 36 y 2 cifras para conocer exactamente estas pequeñas variaciones en nuestra temperatura basal de 0.05 o de 0.1, cosa que los otros termómetros no lo hacen. Cuando comenzamos a medir nuestra temperatura constantemente, nos vamos a dar cuenta que previo a la ovulación nuestra temperatura es más estable y más baja. Pero luego va a haber, como les dije, este pico, este aumento de temperatura que puede variar. Por eso es importante el termómetro que mida centésimos, porque va a variar de 0.05 a 0.1 este cambio de nuestra línea base al aumento.
Una vez que hay un día de aumento, vamos a seguir midiendo esta temperatura y van a pasar aproximadamente 3 o 4 días con temperaturas altas que se mantienen, porque si sube y luego vuelve a bajar a nuestra línea base, no cuenta. Necesitamos que suba y vuelva a subir y vuelva a subir y se mantenga alta al menos 0.2 grados más por arriba de nuestra línea base. Una vez pasados esos 3 o 4 días de 0.2 arriba de nuestra línea base, sabremos que hemos comenzado el periodo de infertilidad, donde no hay riesgo de quedarnos embarazadas. Entonces, antes de este aumento radical de temperatura, son días de menor riesgo, días de infertilidad. Cuando se da este aumento, todos esos días son días fértiles y luego la temperatura después de estos 4 días de aumento se va a seguir alta, pero ya estaremos otra vez en periodo infértil hasta llegar a la menstruación, donde la temperatura nuevamente va a bajar y vamos a comenzar el ciclo desde cero. Registrando el moco cervical. Si te sonaras la nariz y de pronto te dieras cuenta que en el papel hay un moco verde, te darías cuenta que algo está mal. ¿Por qué? Porque conoces cómo es regularmente tus mocos de la nariz, ¿no? Si te está pareciendo interesante este video, recuerda darle like, dejar un comentario y suscribirte a mi canal. Lo mismo va a ocurrir con nuestro cérvix. El cérvix produce una mucosidad y los cambios en su viscosidad nos van a ir indicando en qué momento de nuestro ciclo nos encontramos. ¿Cómo vamos a revisar nuestro flujo o moco cervical? Este es un modelo donde pueden ver, aquí se encuentra la vagina y aquí pueden observar el útero, las trompas y los ovarios, y si nos asomamos por aquí van a poder observar aquí al fondo el cérvix. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que ya se despertaron, se tomaron la temperatura basal, ya la anotaron, vamos al baño. Antes de orinar, vamos a recabar información de nuestro moco cervical. Hay dos formas. La forma más precisa, que es utilizando un dedo, vamos a introducirlo, obviamente por favor sin uñas filosas para no lastimarnos. Vamos a introducirlo lo más profundo posible hasta tocar, si es posible, ese cérvix y recolectar desde el cérvix ese moco cervical. Si no alcanzamos a llegar, que estamos hablando de 7.5 a 10 centímetros de profundidad, lo más profundo que llegamos, recabamos, recolectamos ese flujo que está por ahí. Esa es la forma ideal. Puede ser que ustedes digan, Lorena, eso de meterme el dedo y metérmelo todos los días para verificar mi flujo, no estoy en tanto contacto con mi cuerpo, me da cosita. Al menos entonces, antes de orinar, vamos a pasar nuestro dedo por la entradita de nuestra vagina para recolectar ese flujo. Nuevamente ustedes dirán, ¿y cómo puedo diferenciar si es flujo cervical a que si es lubricación de la vagina? La lubricación de la vagina es como la saliva, se evapora. Tú hazle así a tus deditos, una vez que lo recabaste, la lubricación se habrá evaporado por el calor que vamos a formar. Lo que se quede entre nuestros dedos, eso es moco cervical. Ya que tenemos el moco cervical entre nuestros dedos, lo vamos a evaluar. ¿Se siente pegajoso? ¿Se siente pastoso? ¿Se siente resbaladizo? Ahora obsérvalo. ¿Se ve transparente? ¿Se ve blanco? Ahora separa tus dedos. Cuando los separas, ¿se junta? O sea, ¿se mantiene junto el moco o se separa en dos pedazos, uno en cada lado del dedo? Todo esto nos va a ayudar a identificar de en qué momento de nuestro ciclo menstrual estamos hablando. Al principio, una vez que termina la menstruación, vamos a pasar por un periodo que o puede ser seco, que no hay moco cervical en algunas personas, o que es un moco cervical pastoso. Conforme se va acercando el día de la ovulación, este moco se va haciendo más resbaladizo, más resbaladizo, más resbaladizo, y cuando estamos en los días más fértiles se vuelve, en vez de estar blanquecino pastoso, se vuelve transparente como clara de huevo. Súper resbaladizo y pegajoso. Eso es como el momento donde sabemos una gran
indicación que nuestra ovulación está ocurriendo alrededor de esos días. Entonces así podemos identificar nuestro día pico. Nuestro día pico es el día, imagínense que hoy se lo checan y es estos días tipo clara de huevo. Ok, va un día, te lo pruebas al día siguiente y sigue el mismo. Ok, todavía no hemos identificado el día pico. El día pico de hecho lo vamos a identificar al día después del día pico, porque nos vamos a dar cuenta que ya no hay más moco cervical resbaladizo y regresó a empezar a espesarse, a hacerse más viscoso. Entonces, el día pico fue el último día de líquido súper clara de huevo. A ese día le vamos a sumar 3. Y después de esos 3 días ya empezamos nuevamente nuestro periodo infértil. Entonces, ¿cómo sabríamos con esto? Cuando no tenemos flujo cervical o está muy pastoso, no es fértil. Una vez que inicia este flujo súper resbaladizo, empieza nuestra etapa súper fértil y luego del último día, del día pico, el último día de flujo cervical súper resbaladizo tipo de clara de huevo, le aumentamos 3 y a partir de ese día ya empezamos el periodo infértil. Observando los cambios en el cérvix. Estos 2 signos que ya platicamos, que es la temperatura basal y las características del moco cervical, en conjunto son lo que comúnmente conocemos como el método sintotérmico. Sin embargo, para hacerlo más efectivo, agregamos esta tercera observación que son características del cérvix. ¿Por qué? Porque nuestro cérvix va cambiando también conforme el ciclo menstrual va avanzando. Para evaluar los cambios en el cérvix, ahora sí o sí tenemos que introducir un dedo a nuestra vagina. Con el anterior les dije hay la opción de por fuera tomar este flujo, pero en este tenemos que meter el dedo. ¿Para qué? Porque vamos a evaluar 3 cosas de nuestro cérvix. Vamos a evaluar su altura, si se encuentra más alto del normal y a veces no lo podemos alcanzar porque está muy alto o está bajo. Vamos a evaluar su apertura, si este pequeño orificio de nuestro cérvix está más abiertito o más cerradito. Y vamos a evaluar su textura, su firmeza. ¿Nuestro cérvix se encuentra firme como la punta de nuestra nariz o se encuentra suave como nuestros labios? Estas 2 variaciones las podemos notar, ¿no? Su firmeza, su altura y su apertura. ¿Cómo evaluamos entonces a nuestro cérvix para saber si estamos en días fértiles o días infértiles? Si nuestro cérvix está firme, como nuestra nariz, bajo y cerrado, el hoyito es pequeñito, muy apretadito, entonces sabremos que estamos en los días infértiles. Hay poca o nula posibilidad de quedarnos embarazados. Si por lo contrario el cérvix está suave como los labios, alto y abierto, nos está indicando que estamos en el periodo más fértil que puede haber. Ahora, esto también puede variar, puede que esté un poquito altito pero cerrado, pero también lo compruebas con los otros signos, pero el flujo no es pegajoso, sino es acuoso. Entonces estamos hablando de que probablemente fértil, pero no 100% fértil. Entonces así vamos evaluando. Luego va a llegar la menstruación. Cuando llega la menstruación, aquí el cérvix está abierto, pero todas las demás características pues nos muestran que está abierto no porque estamos cerca de la ovulación, sino porque estamos menstruando. Tal vez ustedes se digan, pero ¿cómo sé exactamente qué es bajo, qué es alto, qué es abierto, qué es cerrado? Yo les estoy mostrando fotos aquí en la pantalla, pero va a variar de persona a persona y por eso este método no es de que como que me lo hago un mes y ya conozco mi cuerpo. Requiere, como les dije al principio, dedicación. Ya voy a saber cuándo mi cérvix está bajo cuando ya lo he hecho 5 o 6 meses. Voy a saber cuándo está abierto. Voy a notar esta pequeña diferencia en tu textura. Voy a identificar mi flujo rápidamente sin tener que estar ahí evaluándolo y viendo mis notas rápidamente entre más seguido lo vaya yo haciendo. Combinando los 3 métodos para mayor efectividad. Sabremos que no estamos en nuestros días fértiles, o sea, son nuestros días de infertilidad, cuando estas 3 cosas se cumplen.
Número 1. Moco cervical ausente o pastoso. Número 2. Nuestra temperatura no ha aumentado, se ha mantenido estable. Y número 3. Nuestro cervix está bajo, cerrado y firme. Por otra parte, ¿cómo sabemos que estamos en días fértiles? Ahora es lo opuesto. Con una de estas 3 cosas que existan, hay riesgo de que estemos en días fértiles. Primera, nuestro flujo cervical es acuoso, elástico, como el de una yema de huevo. O 2, cuando nuestra temperatura repentinamente aumentó 0.05 o 0.1 grados arriba de nuestra línea base. Y 3, cuando nuestro cervix está en posición alta, abierta o suave. Una vez que hemos pasado por estos días de mucha fertilidad, ¿cómo sabemos que ya ha comenzado nuestro periodo nuevamente de infertilidad? 3 cosas se tienen que cumplir. 1. Han pasado 3 a 4 días del aumento de la temperatura y estamos arriba 0.2 grados de la temperatura inicial. 2. De nuestro día pico. Acuérdense que nuestro día pico del moco cervical es el último día de moco cervical tipo clara de huevo. Le sumamos 3 días. Y 3, que nuestro cervix se encuentre nuevamente en posición baja, se encuentre firme y se haya cerrado. Si estas 3 cosas se cumplen, a partir de ese día ya hablamos que inician los días infértiles hasta que llegue nuestra menstruación. Sé que este puede ser un método bastante enredado que sí requiere mucha disciplina e incluso tal vez requiera acudir con un especialista que te explique, que te muestre las tablas y lo vayas analizando poco a poquito. Tal vez esta explicación no es suficiente, pero yo esperaba que con esto se dieran como un chapuzón a este mundo y también meditaran, ¿será el método para mí o no será el método para mí? Si tienen cualquier pregunta al respecto, déjenlas en los comentarios, pero sí les agradezco mucho cuando me dejan su like, comparten este video, se suscriben a mi canal, porque de esa manera mi canal y mi información llega a más gente y yo puedo seguir produciendo más cosas para ustedes. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y platicamos en 15 días. ¡Hasta luego!